Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como siempre y como en cada ocasión que tengo la oportunidad, saludamos con un respetable beso a sus mercedes. Bienvenidos a la segunda temporada de tu podcast, Crónicas de Guerra, en donde yo, José Jorge Primus, el vikingo mexicano, seré su atento guía a través de este viaje y les narraré historias y anécdotas acerca de fieras y terribles batallas, de personajes que tal vez no conozcas y de eventos históricos tan increíbles que han quedado marcados con sangre y fuego en el tapiz de la historia, convirtiéndose de este modo en leyendas. Y como siempre, pues en esta época de la cultura de la cancelación, pues nunca se sabe. Cabe destacar que en este podcast no glorificamos la guerra ni apoyamos a ningún bando, sino que nuestra tarea es realzar el valor, el heroísmo y los gestos extraordinarios de cualquier hombre o mujer que fueron obligados a ensuciarse las manos en una guerra que ellos jamás escogieron. En pocas palabras, denunciamos la guerra y al soldado le brindamos el respeto que se merece. Mis queridos podescuchas, el día de hoy no vamos a hablar de una guerra o de una batalla o de un personaje en específico, sino que vamos a hablar de esas historias chuscas, de esas anécdotas que parecen sacadas de una película de Hollywood, o de historias meramente exageradas por el oficialismo mexicano. Hoy hablaremos de datos y episodios curiosos de la independencia de México y de la Revolución Mexicana. Y si tú que nos escuchas tienes por lo menos de 25 años, y cuando la gente habla y dice, ¡ay, mira, me lo quiere carrancear! Y tú no entiendes del todo, pero pues más o menos infieres su significado, te tengo buenas noticias, pues en este episodio conocerás de dónde viene el mexicanismo carrancear. Y sin más dilación, empezamos, que esto es Crónicas de Guerra. A ver, la historia básica es bien conocida. La guerra con la que México obtuvo su independencia respecto al Imperio Español comenzó el 16 de septiembre de 1810 y concluyó el 27 de septiembre de 1821. Eso es lo más básico. A grandes rasgos, los libros de texto de educación básica, que son una herramienta oficial del gobierno mexicano, enseñan que el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla da el llamado Grito de Dolores. Y hasta 11 años después fue que el ejército trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, entró a la Ciudad de México. Pero en realidad, ¿qué pasó en este lapso de tiempo? ¿Cuál es el detalle de estos acontecimientos históricos y de su celebración? Así que en este podcast te ofreceremos varias cosillas que quizás desconocías sobre el movimiento con el cual México consiguió ser una nación independiente. Algunos pasajes que fueron pues exagerados por el oficialismo y otros de plano pues super inventados, incluido por qué se celebra esta efeméride cada 15 de septiembre y no el día 16, cuando realmente se inició el movimiento armado. A ver, ¿lo celebramos el 15 de septiembre o el 16 de septiembre? Que muchos están hechos bolas. Verán, tradicionalmente la celebración de la fiesta patria mexicana empieza el 15 de septiembre, cuando alrededor de las 11 de la noche, el presidente de la República en turno da el famosísimo grito de independencia desde el Palacio Nacional y hace sonar la campana de Dolores, la misma que sonó durante la arenga que pronunció el cura Miguel Hidalgo.
aunque en realidad esto ocurrió cerca de las 2 de la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Entonces lo estamos celebrando técnicamente en la fecha equivocada. Esto debido a que existe la creencia de que el inicio del festejo, el 15 de septiembre, fue obra de Porfirio Díaz, uno de los villanos más malos según el oficialismo mexicano, quien habría movido el grito de independencia a la noche del 15 de septiembre, para así hacerlo coincidir con su propio cumpleaños. Un movimiento digno de algún malvado de Disney. Pero no, la realidad es que desde la década de 1840, cuando el general Porfirio Díaz tenía apenas unos 10 años de edad, la fiesta cívica mexicana por excelencia ya iniciaba desde el día 15 con una serenata, bandas de música, fuegos artificiales y fuego de salvas de artillería. Así que si usted quiere celebrarlo el 15 o el 16, a nosotros nos da lo mismo. Y al villano de Porfirio Díaz, pues también. ¿Qué diablos fue lo que gritó Miguel Hidalgo y Costilla? Porque también parece que muchos estamos confundidos. Miren, los testimonios coinciden en que el cura Miguel Hidalgo pronunció algunas vivas a la Virgen de Guadalupe, a la religión católica y al rey español Fernando VII, así como algunos muera al mal gobierno, durante el discurso con el cual arengó a la población a levantarse en armas. No obstante, estos registros consignan varias versiones, por lo que no se cuenta con un grito oficial. Y aquí vamos a usar una publicación de la UNAM, una de las mejores universidades del mundo, que en su boletín dice lo siguiente: Miguel Hidalgo se paró enfrente de la parroquia, con la gente reunida en el atrio, y les dijo: Señores, somos perdidos. Los franceses ya conquistaron España y vienen a conquistarnos a nosotros. Se acabó la opresión, se acabaron los tributos, se acabaron las gabelas y voy a pagarle medio peso a los que me acompañen a pie y un peso al día a los que me acompañen a caballo. Según los historiadores de la UNAM, estos fueron los primeros testimonios recabados, y este fue el grito o llamado original de Miguel Hidalgo y Costilla para que los mexicanos se levantaran en armas. Ya después lo modificaron y fue nombrado el grito de la independencia. Los cambios en la arenga, al igual que en la celebración, se han ido transformando hasta llegar a convertirse en una tradición con un origen menos fastuoso, donde Miguel Hidalgo hasta les ofrecía dinero para que lo acompañaran y de esa forma pudiera crecer el movimiento de la independencia. Ya después, cuando llegó al santuario de Atotonilco, tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe y ahí es cuando dijo: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Cuando llegó a San Miguel, agregó: ¡Viva San Miguel Arcángel! Y de lo que podemos estar 100% seguros es que en sus arengas no hubo ningún ¡Viva México!, porque se encontraban en Guanajuato y todavía no se veía todo el país como un México. Y hablando del grito, ¿Miguel Hidalgo tocó la campana de Dolores? No. El personaje que tocó la campana de Dolores fue José Galván, el campanero de la parroquia, y no Miguel Hidalgo y Costilla, como muchos lo creemos, pues este estaba en la entrada de la parroquia, llamando a todo el pueblo. Y de nuevo, en otro punto, ¿la campana original realmente fue sustraída de Dolores Hidalgo? Sí, la campana de la parroquia de Dolores, que utilizó Miguel Hidalgo y Costilla el día del grito, fue trasladada en 1896 desde Guanajuato hasta el Palacio Nacional en la Ciudad de México por órdenes de Porfirio Díaz para poder llevar a cabo las festividades de ese año, ya que el general Díaz
quería tocar aquella noche la campana original, y desde ese momento, esta se quedó en Palacio Nacional, y es la que tocan todos los presidentes desde aquel entonces. Esta es una de mis favoritas. ¿De verdad existió el Pípila? Verán, no existen pruebas sobre la existencia de Juan José de los Reyes Martínez Amaro, alias el Pípila, un trabajador de la mina de Mellado, en Guanajuato, a quien se le atribuye haber ayudado a la toma de la Alhóndiga de Granaditas, de una manera de lo más épica posible. Los españoles estaban fuertemente pertrechados en la Alhóndiga de Granaditas, una edificación fortísima, alta y poderosa. Pero el 28 de septiembre de 1810, cuando al ejército insurgente se le imposibilitaba entrar a la Alhóndiga de Granaditas, el Pípila se colocó una pesada losa en la espalda para evitar las balas de los realistas españoles y así poder llegar a la entrada del edificio, haciéndola arder en llamas, y de esta forma los insurgentes pudieron al fin entrar a la edificación y posteriormente masacrar a todos los que estaban dentro. ¡Sangre! 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 De hecho, el historiador José María de Bustamante, en sus crónicas sobre la Revolución de Independencia Mexicana, escribió: rodeado de un torbellino de plebe, Miguel Hidalgo dirigió la voz a un hombre que la regenteaba y le dijo: Pípila, la patria necesita de tu valor. ¿Te atreverás a prender fuego a la puerta de la Alhóndiga? La empresa era muy arriesgada, pues necesitaba poner el cuerpo en descubierto a una lluvia de balas. Pero el Pípila, sin titubear, dijo que sí. Tomó al intento una losa ancha de un cuarto de las muchas que hay en Guanajuato, púsosela sobre su cabeza y casi a gatas marchó hasta la puerta de la Alhóndiga, burlándose así de las balas enemigas. No lo sé, Rick, parece falso. Digo, esto suena muy épico y toda la cosa, pero recordemos el oficialismo mexicano, cómo inventa héroes, o a los que realmente existieron, pues los ensalza y parecerían competir con figuras de la mitología griega como Heracles. En realidad, puede ser que la leyenda de El Pípila representa a esos hombres anónimos sacrificados en la Guerra de la Independencia, y que en realidad el hombre pudo haber existido, pero no pudo haber hecho alguna hazaña de este tipo. Y aquí nos vamos con otro punto, que fue el día en que Miguel Hidalgo frenó la victoria de la independencia mexicana. Verán, el 30 de octubre de 1810, el ejército insurgente derrotó a las tropas realistas en la batalla del Monte de las Cruces, actualmente lo que es el Parque Nacional Insurgente, mejor conocido hoy en día como La Marquesa. Esta victoria le abrió el camino a Miguel Hidalgo hacia la Ciudad de México, poniendo al movimiento independentista a un solo paso del triunfo. Sin embargo, en el último momento, Miguel Hidalgo se negó a entrar a la capital, frenando lo que así pudo ser el asalto definitivo y el fin de la Guerra de Independencia, tal vez quizá motivado por el número de bajas y deserciones después de la terrible batalla del Monte de las Cruces, la cual fue una victoria pírrica para los insurgentes, o por la falta de armamento, o por temor a la violencia y al saqueo, que ya habían demostrado con anterioridad sus hombres, pues Miguel Hidalgo hasta cierto punto permitía el saqueo, el asesinato, la violación y muchas otras linduras. Así que lo que pudo haber acabado en menos de 2 meses, duró 11 años. Y este episodio lo hablamos a profundidad en Biografías Express, el verdadero Miguel Hidalgo. Ahí por si quieren escucharlo. Y de aquí nos pasamos a un punto crucial en la Guerra de Independencia: los
los dos héroes independentistas, Ignacio Allende y Miguel Hidalgo, pues acabaron de las greñas, acabaron a madrazos. Verán, a la negativa tras la batalla del Monte de las Cruces de Miguel Hidalgo de tomar la capital en un asalto frontal y total, siguió la desaveniencia entre el cura e Ignacio Allende, que sumada a las diferencias previas, en este momento ya rayaba en el odio. Todas estas razones llevaron a Allende a planear el envenenamiento de Miguel Hidalgo, y aunque repartió 3 dosis de veneno en distintas ocasiones, nunca pudo llevar a cabo su plan porque el curita pues estaba bien protegido. Las últimas palabras de Miguel Hidalgo. No me tengas lástima. Sé que este es mi último día, mi última comida, y por eso tengo que disfrutarla. Mañana ya no estaré aquí. Creo que eso es lo mejor, pues ya estoy viejo y pronto mis achaques se van a comenzar a manifestar. Prefiero morir así que en una cama de hospital. Fueron algunas de las últimas palabras del cura Miguel Hidalgo, expresadas el 29 de julio de 1811, horas antes de ser fusilado en Chihuahua por el ejército realista, según un manuscrito citado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y ya entrados en últimas palabras, ¿cuáles fueron las de José María Morelos y Pavón? Señor, si he obrado bien, tú lo sabes, y sin mal, me acojo a tu infinita misericordia. Habría pronunciado José María Morelos y Pavón, sacerdote y sucesor militar de la Guerra de Independencia, que el 22 de diciembre de 1815, crucifijo en mano, antes de ser fusilado en Ecatepec, Estado de México, luego de que fue capturado por tropas españolas, de acuerdo con el mismo Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fallas técnicas en el centenario. Durante el festejo del centenario de la independencia mexicana, opositores al general Porfirio Díaz pusieron un trapo en el interior de la campana de Dolores, o sea, en el badajo, y después de haber gritado ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¡Vivan los héroes de la patria! ¡Viva la república! ¡Viva el pueblo mexicano! Intentó hacer sonar la campana, pero esta no produjo ningún sonido, haciéndolo quedar pues un poquito en ridículo. El líder revolucionario Francisco I. Madero atribuyó el sabotaje a los simpatizantes de su causa. El retrato de Miguel Hidalgo no es totalmente real. Verán, durante aquella época no le hicieron ninguna pintura a Miguel Hidalgo y Costilla. Se sabe de descripciones de personas que lo conocieron y por ellos fue que se creó un retrato del padre de la patria. El cuadro que nosotros conocemos es de un sacerdote belga que vino durante el imperio de Iturbide y que algunos consideraron que pues bien podría representar al curita Miguel Hidalgo, así con pelo canosón, nariz aguileña, pues más o menos el arquetipo de un viejito pues sabio y respetable. El famosísimo Ángel de la Independencia es en realidad una tumba. Verán, en realidad el Ángel de la Independencia se llama la Victoria Alada y es una oda a la independencia de México. Y aunque es un increíble monumento en el Paseo de la Reforma, ya hay de vez en cuando México gana algún partido en los mundiales, pues se llena de aficionados que no tienen pues otra cosa más que festejar. Y en realidad, este monumento fue creado para resguardar los restos de los héroes de la independencia. Pero hay uno que no está allí: Ignacio Allende,
pues su cuerpo reposa en la Catedral de San Miguel Allende, en Guanajuato. Y por último, ¿quiénes firmaron el Acta de la Independencia? Y no son los que ustedes creen, pues ni Guerrero ni Guadalupe Victoria firmaron el Acta de Independencia. Es más, ni siquiera Agustín de Iturbide, pues los firmantes fueron criollos cercanos a el primer emperador mexicano. Y acabado ese bonito desmadre llamado la Independencia de México, vayamos a otro bonito desmadre, aún más desmadre que el primero, llamado la Revolución Mexicana. Madero le avisó a sus enemigos cuándo se levantarían armas. Miren, la historia de México está llena de planes políticos como el de Ayutla, el de Ayala, el de Iguala y un largo etcétera. Pero el plan con el que Francisco I. Madero iniciaría la revolución en 1910, el Plan de San Luis, es el único en el que su autor le avisa a su enemigo el día, la fecha y la hora exactas en las que se levantarían armas. Creo que todos son tontos, menos yo. Venga, Francisco I. Madero era muy honorable, un político hecho y derecho, pero qué pendejito me salió el muchacho. Mira que avisarle al gandalla Porfirio Díaz cuando te levantarías en armas es algo que solo una persona muy tontita haría. El historiador Alejandro Rosas contó a Animal MX que Francisco I. Madero escribió textualmente que invitaba al pueblo mexicano a levantarse en armas a partir del domingo 20 de noviembre de 1910, justo a las 6 de la tarde. Yo creo que su actuar fue de influencia espiritista, porque es increíble que le haya avisado a sus enemigos de sus planes. Pancho Villa, actor y mujeriego. Es bien sabido que Dorotea Arango, o Pancho Villa para los cuates, era un mujeriego. Pero entre los datos curiosos de la Revolución Mexicana, Margarita Espinosa explica que, según varios estudios, se calcula que Pancho Villa tenía alrededor de 27 mujeres, entre esposas y compañeras de ocasión, o amigas cariñosas. Villa era considerado como un líder nato, que no fumaba ni bebía. Tan solo tenía una adicción: las mujeres. Algunas mujeres me dicen el Rorro. Además, algunos consideran que era un hombre sumamente inteligente, con un alto coeficiente intelectual. En 1910, se presumía que Pancho Villa no sabía leer, y se cree que todas sus estrategias militares estuvieron inspiradas en lo que aprendió en el campo. Y algo aún más sorprendente si lo ponemos en perspectiva, sobre todo por lo que pasaría después de Villa invadiendo los Estados Unidos. Pues Panchito Villa participó en varias películas en los inicios del cine hollywoodense. En ellas se representaba a él mismo y se dice que ganaba $25,000 por cada participación en la pantalla plateada. Álvaro Obregón, el general invicto sin mano. Álvaro Obregón fue el único de los generales invictos de la Revolución Mexicana. Le ganó a todos, incluso a los que antes habían sido sus aliados, como Pancho Villa. Pero el costo de esto fue perder su antebrazo derecho con todo y mano. Cuenta el historiador Alejandro Rosas. Verán, el 2 de junio de 1915, Álvaro Obregón perdió su brazo, y él le contó que para encontrarlo, le dijo a sus hombres que fueran al terreno donde había sido la batalla, y allí elevarán una moneda de oro por todo lo alto, para que desde allí saliera la mano y tomara esa moneda. Pues Álvaro Obregón sabía que él mismo era, un amante del dinero.
y bromeaba mucho con esta situación. Gracias, me gusta el dinero. Pero lo interesante es que quién sabe por qué a la política mexicana se le ocurrió que era muy buena idea conservar su mano y exponerla como si fuese una pieza de museo, como si fuese la Mona Lisa mexicana, para que toda la nación pudiera verlo y decir, ¡oh! Esa es la mano de Álvaro Obregón, fundador del PRI. Años después, donde se construyó el monumento a Álvaro Obregón en la colonia San Ángel, en el Parque de la Bombilla, el mismo lugar donde fue asesinado, se podía ver la mano original, por lo menos hasta el año de 1989, cuando esta estaba pues en un estado deplorable, a punto de desintegrarse, y la familia del occiso pues por vergüenza decidió quitarla por completo. La banda del automóvil gris. Otro dato de la Revolución Mexicana es que durante esa época también había muchos casos de corrupción. ¿Hay a poco? Ocasionados por la misma guerra, y uno de los más sonados fue el de la banda del automóvil gris. Esta banda criminal utilizaba un automóvil gris, y a mediados de 1915 entraban a las casas con órdenes falsas, para saquear todo lo que se podía. Se sostiene que actuaban de manera clandestina, pero por allí sí había un reconocimiento y promoción desde las filas carrancistas, explicó la historiadora Margarita Espinosa. Esta académica menciona que muchas de las órdenes de cateo que tenía la banda estuvieron firmadas por el general Pablo González, el lugarteniente de Venustiano Carranza, del cual hablaremos más adelante. Entonces, cuando empezó a ser un asunto más público, se atrapó a la banda del automóvil gris y salieron a la luz estos actos de corrupción e impunidad que privaban también en una época de total inestabilidad. Esta banda se hizo tan famosa que en 1919 llegó al cine en una película documental de Enrique Rosas, donde se mostraron escenas verídicas de sus actos criminales. Porfirio Díaz y Emiliano Zapata, fans de la comida francesa. Es muy conocido por todos los mexicanos el amor que Porfirio Díaz le profesaba a Francia. Pero lo que no saben es que el líder revolucionario Emiliano Zapata, ahí con sus bigotes muy mexicanos, también era muy fan de un punto en particular de la cultura francesa: su gastronomía. Cuando Zapata tenía algo de dinerito que le sobraba, porque además tenía sus caballos y se dedicaba a la arriería y a otras cosas, se iba a un restaurante en Cuernavaca a comer comida francesa. Tomaba coñac francés, no mezcal o aguardiente que él fabricaba, y fumaba puros de La Habana, cuenta el historiador Alejandro Rosas. Por otro lado, cuando Porfirio Díaz iba rumbo a su exilio en un barco que salió desde Veracruz, el ex dictador recibió un gran banquete de despedida. El viaje se lo regaló una compañía alemana, y en el transcurso le ofrecieron un banquete de despedida que consistió en un menú típicamente francés de la época: caviar, filete, espárragos, quesos, frutas y café. Nos cuenta Margarita Espinosa. Digo, de Porfirio Díaz pues se podía creer, pero de Emiliano Zapata prefería un crème brûlée en lugar de una cocada, o unos escargot en lugar de unos taquitos, o tal vez una torta con raclette en lugar de una torta con quesillo. ¿Cómo dice el dicho? Ay, caras vemos, panzas no sabemos. Y por último, carrancear, el mexicanismo que inspiró Venustiano Carranza. Un día como hoy, pero el 21 de mayo de 1920,
moría asesinado el presidente Venustiano Carranza en Tlaxcaltongo, una localidad de la Sierra Norte de Puebla. De él hay varios legados, pero hay uno en particular que en la actualidad ya se conoce poco, sobre todo por algunos millennials y sobre todo los centennials, pero que llegó a ser muy popular en todo México. El verbo carrancear. El Diccionario de Mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua define a carrancear como robar. Le dieron órdenes para carrancear todo lo que pudiera. Así que uno de los próceres de la Revolución Mexicana y de la Constitución de 1917 heredó al país una palabra que también se usa para definir a la corrupción y el hecho de robar con impunidad. Y lo peor de todo, no fue mera casualidad. La palabra carrancear nació entre los mexicanos de principios del siglo XX para definir a los gobernantes que, amparándose en que eran parte del gobierno revolucionario, robaban de una manera descarada desde dinero de las arcas públicas hasta objetos de casas y oficinas, o las mismas casas y oficinas. Estos funcionarios formaban parte del gobierno de Venustiano Carranza, a quien los ciudadanos guardaban cierto respeto, por lo que se decía que era un presidente que no robaba, pero que dejaba robar. Asimismo, y en nombre de ese mismo gobierno, las tropas de soldados carrancistas también llegaban a pueblos, haciendas y otros lugares para cometer robos de manera impune. De esta manera, carrancear pronto se convirtió en un sinónimo de robar, el cual todavía es de uso común en algunos lugares, y en personas pues ya de mayor edad, que todavía utilizan la frase: mira, se quiere carrancear ese dinero, o mira, ese niño se carranceó todos los dulces, o por ejemplo, el mecánico me quiso carrancear. Y esta es la historia de una palabra que surgió a partir de uno de los héroes de la Revolución Mexicana, entre comillas, pero que tiene un significado por el cual a ningún político le gustaría ser recordado. Y así se termina otro episodio de Crónicas de Guerra. Si quieres escuchar acerca de una batalla en especial o de un personaje que consideres importante, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales. Tanto en Twitter e Instagram nos encontrarás como @crónicasdeguerra solo con la D, y nuestro correo es crónicasdeguerra@outlook.com. Y si nos escuchas en Spotify, no te olvides de seguirnos, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cuando tengamos episodios nuevos, puedas responder las encuestas que siempre ponemos debajo de la descripción de los episodios y nos des 5 estrellitas para seguir creciendo y seguirte trayendo más historias épicas como la de hoy. Y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos escuchando, en especial a nuestros podescuchas en Europa, en países como España, Alemania, Suecia, Reino Unido, Italia, Serbia, Francia, Bélgica, Suiza, Rumania, Portugal, Polonia, República Checa, Países Bajos, Austria, Rusia, Hungría, Finlandia, Eslovaquia, Irlanda, Dinamarca, Grecia y Luxemburgo. Nos estaremos viendo en el próximo episodio y recuerden, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano, y esto fue Crónicas de Guerra.